Bueno, ahora ya paso a la presentación que yo quería hacer. Como soy matemático, soy también historiador, pues me interesé principalmente por las formas geométricas de las decoraciones de las pintaderas e intentando obtener modelos matemáticos que pudieran explicar esa forma. No estamos hablando de que los aborígenes de Gáldaro, de la isla de Gran Canaria, en aquella época hacían matemáticas, pero que sí que eran conscientes de que las decoraciones geométricas variaban unas a otras, como decía la compañera antes, en pequeños detalles, y que se puede explicar con modelos matemáticos. Bien, las pintaderas de Gran Canaria, todo lo que dijo la compañera sobre las pintaderas de ustedes vale prácticamente para las pintaderas de Gran Canaria. La morfología es igual, tiene forma de sello, el tamaño es casi similar, es fácilmente manipulable, tiene un cuerpo plano que en las pintaderas de Gran Canaria siempre están decoradas con motivos geométricos, no hay pintaderas figurativas como en otras culturas, y tiene un apéndice posterior que en ocasiones también está perforado. En el cuerpo hay gran variedad de composiciones geométricas. Por ahora solo se han encontrado pintaderas en la isla de Gran Canaria. Esto quiere decir que la cultura específica de la isla de Gran Canaria varía un poco con respecto a la de las otras islas. Casi cada isla tiene una cultura, aunque tiene un origen común del norte de África, han evolucionado y tienen unas características propias casi. Bien, las dimensiones, si la decoración era variada, también las dimensiones. Aquí tenemos una comparativa de tres pintaderas del Museo de la Cueva Pintada, hechas a escala. La más pequeña mide menos de 2 centímetros y la mayor mide más de 14 centímetros. Pero lo que vamos a estudiar son los diseños, las decoraciones. Y hablamos en general así de diseños porque parece que eran unos conceptos o unas imágenes que aquellas personas usaban e identificaban, porque aquí podemos ver el mismo diseño en distintos soportes. Por un lado, una pintadera que tiene forma de espiga o de ángulos encajados, que también está ese mismo diseño en el panel de la cueva pintada y en cerámicas también de la cueva pintada. Otro tipo de diseño son las circunferencias concéntricas, que podemos ver aquí en un fragmento de ídolo, una figurilla de terracota que también fabricaron en aquella época, y ese mismo diseño está también en el panel de la cueva pintada. Otro diseño pues son triángulos unidos por la base, que ya veremos que también está en el panel de la cueva pintada. Bien, entonces, estudiando todos los elementos, o sea, todos los diseños de las colecciones de pintaderas de la isla de Gran Canaria, principalmente las del Museo Canario y de la Cueva Pintada, ideamos una cadena operativa para que pudiera usarse para hacer las pintaderas y sobre todo el diseño. Y vamos a aplicar esa cadena operativa a esta pintadera que está aquí a la derecha. Entonces, nosotros pensamos que había tres fases en la elaboración de una pintadera decorada como la de allá de la isla de Gran Canaria. En una primera fase, llamamos fase 1, se definía el contorno de la pintadera. O sea, había una idea general si la pintadera iba a ser circular o triangular o cuadrada, lo que sea. Bien, a esa misma cadena operativa le aplicamos el análisis matemático y entonces identificamos los contornos de la base decorada. Y
le vamos asignando un código. En este caso es una pintadera triangular. Decimos que en el nivel 1 de análisis corresponde con un triángulo, TRI, que está en el código este inferior. Aquí, por ejemplo, vemos todas las categorizaciones del nivel 1, pues circunferencias compuestas, cuadradas, hexagonales, y con las proporciones, ¿no? La rectangular es la más frecuente. Bien, una vez que se definió el contorno de la pintadera, en la superficie se dibujan unas zonas, unos campos, y se resalta extrayendo la pasta de algunas partes. En este caso, se ha hecho un ángulo que queda en resalte, otro ángulo que queda en resalte, y dos zonas, también ángulo y triangular, de las que se ha extraído la pasta. Aquí, en el código, lo vamos escribiendo, ¿no? Angular, empezando de fuera hacia adentro, una zona angular, la primera, en resalte, y etc. También se ha hecho una categorización de todas las zonas en resalte. Esto corresponde al nivel fase 2 de la cadena operativa y al nivel 2 de la descripción del diseño. Y en la última fase, estas zonas que quedaron en resalte se decoran principalmente con impresiones. Entonces, en este caso, identificamos los modelos, las puntas o los ápices de los punzones que usaron para hacer las decoraciones de las zonas en resalte. Y así, con un algoritmo que hemos diseñado, podemos obtener un código, una variable categórica que identifica el diseño. O sea, podemos ya trabajar con los diseños para usos estadísticos, análisis geográfico, etc. Aquí mostramos otros diseños que también se cumplirían con este análisis en 3 niveles. Aquí esta parece figurativa, parece un árbol, pero en realidad son incisiones, ¿no? Este pudiera interpretarse como un sol, ya lo veremos ahora. También hay pintaderas, digamos, compuestas, como esta de 2 rombos, o esta de 2 grupos de circunferencias concéntricas adosadas. Hay una espectacular, que esta es única, que las impresiones traspasan la base. Bien, como decíamos, al tener asociado un código al diseño, podíamos hacer análisis geográfico. Aquí mostramos un mapa de la isla de Gran Canaria. En la zona rosada, las figuras rosadas o malvas son los yacimientos arqueológicos, o sea, este es un mapa de la Carta Arqueológica de Gran Canaria. En los puntos verdes representan los yacimientos donde se han recuperado pintaderas, y en los triángulos azules representan donde se han recuperado pintaderas con este diseño. Entonces, como vemos, este diseño circular, con una corona circular y un círculo central, pues está principalmente en Galdar. Se encontraron una en la aldea, pero según las crónicas, la parte noroeste de la isla formaba un guanartemato y la parte suroeste de la isla, sureste, formaba otro. Digamos que la isla estaba dividida en 2. Aquí en el mar no hemos encontrado pintaderas, sino ahí representamos los fragmentos que se han recuperado, o fragmentos y piezas que se han recuperado que no se sabe de dónde se recuperaron. Son principalmente las colecciones del final del siglo XIX. Este es otro diseño con circunferencias concéntricas, que ya hay una distribución un poco más ampliada con respecto a la anterior, que estaba muy centralizada. Y también hemos demostrado que hay una validez, hay una relación estadística significativa entre
los yacimientos en los que se han encontrado pintaderas, esta es una de ellas, y yacimientos en los que se han encontrado ídolos. Este es uno de los ídolos, que son las figuras escultóricas aquellas que habíamos hablado. Como ven, prácticamente donde había ídolos, que son los cuadrados verdes, también había pintaderas y más o menos en la misma cantidad. Esto quiere decir, probablemente, es una hipótesis que tenemos, que las pintaderas, como se comentó también antes, tendrán un contenido simbólico probablemente, o tuvieron un contenido simbólico para aquella cultura, ¿no? En esa línea de intentar ver si tenía un contenido simbólico, aplicamos la semiótica de un investigador americano del principio del siglo XX, se llama Peirce, que consideraba al signo, un signo es algo que se pone en lugar de otra cosa, ¿no? De forma muy intuitiva. En el signo podían haber tres componentes, o la relación entre el signo y el significado podía estar relacionado de tres formas. Una es por la similitud, y entonces sería un icono, o sea, el signo sería un icono del significado. Aquí, por ejemplo, vemos una imagen que esto es un signo y sabemos el significado porque se parece a un cigarro tachado que no se fuma. O puede haber relación entre el significante y el significado este mediante que uno es consecuencia del otro. Es lo que se dice, por el humo se sabe dónde está el fuego. O es una convención y entonces lo que obtenemos es un símbolo. Que eh, es que tiene una convención social. Por ejemplo, los caracteres estos en español significan, los españoles sabemos que cuando está eso no se debe fumar, ¿no? En las pintaderas, pues hemos identificado también estos elementos de icono, de índice y de símbolo en las pintaderas, por ejemplo, buscando similitudes entre los diseños de las pintaderas y algunas situaciones, sobre todo de la naturaleza, que pudieron ver la gente de aquella época, ¿no? Esta pintadera alargada de ángulos encajados, pues simula o pudiera parecerse a una hoja de una palmera, o esta pintadera triangular a la montaña de Galda, que tiene una vaguada ahí en medio. Y así lo que hacemos es, lo que hicimos desde el punto de vista de matemáticas es hallar unas abstracciones de estos diseños. En cuanto a índices, las crónicas de la conquista del archipiélago hablan de que en Gran Canaria las mujeres eran las que hacían la cerámica y la decoraban, o sea, tenían contacto, por lo tanto, con los diseños geométricos de las decoraciones de la cerámica. También era la que pintaban las casas, muchas de las, como la boda pintada, había casas que tenían pinturas, ¿no? Entonces, al ver una pintadera, pudiera estar eh, indicando referenciando de alguna forma ser un índice de las mujeres ceramistas. O a lo mejor la pintadera se usaba, como decíamos antes, como se decía antes, para la pintura corporal en algunos rituales, y entonces sería el índice de ese ritual. Y las personas de aquella época, al ver una pintadera en ciertas circunstancias, ya sabían que se refería a ese índice. Estas son hipótesis, no hay forma de contrastarlas. Y después también, eh, con el lenguaje geométrico este que hemos diseñado, que es probable que aquellas personas lo usaran, aunque no con los términos que estamos usando actualmente, eh, las pintaderas pudieron codificar un mensaje que la cultura de aquella época la pudiera interpretar, o sea, que pudiera ser un símbolo, ¿no?
tener contenido simbólico. Las pintaderas, tanto las anteriores como las de Gran Canaria, digamos que tiene tres posibles usos. Uno, por la forma, la morfología que tiene. Una pudiera ser para imprimir su diseño en una superficie blanda, que es el de la izquierda. Aquí lo que queda es en resalte lo que está en la pintadera rehundido. Es una imagen en negativo. Una hipótesis de las pintaderas de Gran Canaria es que se usaban para sellar las puertas de los silos, igual que se hace en los graneros conectivos del norte de África. Si la pintadera, como hacían los chicos de la experiencia anterior, se unta con una materia colorante y se presiona, pues lo que se obtiene es una imagen en positivo. Estas son impresiones reales de esta pintadera que está en la cueva pintada. Y también puede ser, que es la hipótesis que nosotros sostenemos, que las pintaderas fueran soporte de un diseño geométrico que tenía significado para aquellas personas. Entonces, hemos visto que por la distribución espacial pudiera haber diseños de pintaderas en lugares concretos. Y además tenemos que en la cueva pintada, en los paneles de la cueva pintada, hay diseños que se parecen a las pintaderas. Entonces, pudiera ser interesante o sería una forma de validar la hipótesis de que eran portadoras de un diseño que tenía significación a la mejor de representación de grupos familiares o de personas. Si encontráramos pintaderas con los mismos diseños que los de la cueva pintada, de los paneles de la cueva pintada, pues igual eh, serviría para afianzar esta hipótesis. Bien, pues lo hemos encontrado y también en el yacimiento de Gal, de la cueva pintada. Ahí ese panel central de la cueva pintada, que está hecho con triángulos rectángulos alternos blancos y negros, pues hay pintaderas de la zona de Galda que tiene triángulos rectángulos en resaltes y rehundidos. Los paneles de los lados, que en este caso son cuadrados eh, pintados y con el color del fondo, pues también hay pintaderas de la zona de Galdar que tiene ese mismo diseño. Como los soportes son distintos, pues la cantidad de elementos pueden ser distintos. Ya vimos las pintaderas que tienen estos paneles verticales de fondo blanco y con ángulos rojos. Hay otros paneles a los lados que son rojos y negros en lugar de blancos y negros, como decíamos. Entonces, estos paneles centrales verifican lo que estamos planteando. Aquí arriba a la izquierda hay unos paneles formados por circunferencias concéntricas en dos filas, ¿no? Bueno, pues en Galdar y exclusivamente en Galdar se han encontrado pintaderas con ese diseño. Como vimos antes, las pintaderas de circunferencias concéntricas está distribuida a lo largo de la isla, pero estas de circunferencias concéntricas apareadas están solo en Galdar y coinciden con este panel de la cueva pintada. Y aquí, en este panel que queda, pues podemos ver una línea en zigzag roja o dos filas de triángulos, en este caso amarillentos, enfrentados, ¿no? Hay pintaderas de zigzag, pero también en Galdar hay pintaderas de triángulos enfrentados. Y además hay una peculiaridad, o sea, los triángulos están enfrentados pero no alineados, o sea, los vértices no están a continuación. Y en la pintadera pasa lo mismo, los triángulos están enfrentados pero no están alineados. Entonces, es muy probable que, como decimos aquí en las conclusiones, que, que pudieron hacerse, las pintaderas pudieron usarse para dejar su impronta, tanto en negativo, por ejemplo, como se hace en las pintaderas de pan,
que son unos objetos, en este caso de madera, en la península ibérica se usa todavía en muchas zonas, eh, imprimiendo sobre el plan blando o para pinturas corporales, imprimiendo positivos. Los antiguos canarios, o como decíamos antes, las antiguas Canarias, tenían un lenguaje geométrico que usaron para decorar las pintaderas. Estos niveles se pueden identificar en casi todos los diseños de, de las pintaderas actuales que conocemos actualmente. Y podemos suponer que la función principal, no el uso, sino la función principal de las pintaderas era contener un mensaje codificado con el lenguaje geométrico anterior, que probablemente fuera identificativo de un grupo humano, o de un clan, o de una familia, o de una persona. Faltan 5 minutos, Pepe. Ya está. Ah, justos. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José, por esta presentación. Muy bien. Pues estamos para, si pudiera. Muy interesante todo lo que nos has explicado, muy interesante el estudio geométrico que has realizado y sobre todo el hecho de que sea solo en Gran Canaria donde se ha encontrado la pintadera. Eso me resulta algo de verdad fascinante y sobre todo para seguir investigando. Y como tú bien sabes, a final de mes vamos a viajar con nuestro primer viaje intercultural. Hemos elegido la isla de Gran Canaria para visitar la Cueva de Galdar y ahí tendremos la ocasión de conocernos de persona con la arqueóloga que viajará con nosotros, Jussi Gradoli. Tendrás la oportunidad de conocerla personalmente junto con Patricia y junto con Alberto. En el próximo viaje vendrá con nosotras la arqueóloga experta de la obsidiana y será en Tenerife. Este año ya no puede participar.